Que la paz del Señor sea contigo, amado hermano, hermana, en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad de un día más poder conectarnos, estar en comunión, hablar la palabra del Señor. Así que te bendigo en esta hora, agradecido con el Señor y dándole gracias a nuestro Padre. Quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha traído a mi espíritu y que el título de esta palabra es Consecuencias. Y tiene que ver con vivir una vida en el espíritu o una vida en la carne. Jonathan Ambrosetti, querido hijo, te extrañé el otro día, gracias por estar conectado, un abrazo. Cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, la oportunidad de vivir el Evangelio de Cristo, Apóstol Carlos Ambrosetti, un abrazo, mi hermano, ¿cómo estás, hijo? Espero que te encuentres bien. Cuando tenemos la gracia o la oportunidad de vivir una vida en el Espíritu, es hermoso poder entender cómo Dios va gestando, va gestionando su palabra en nosotros. A veces hay personas que no entienden el valor que tiene la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay personas que no comprenden el valor genérico que produce el poder uno tener una comunión avanzada, una comunión, podríamos decir, maravillosa en Dios, poderosa en Dios. Karina Ropero, te bendigo. Antonella de Cristo, te bendigo. Abrazo grande. Tengo todo a Meguino conectado, gloria al Señor. Así que le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Entonces, mis hermanos amados, vamos a hablar de esta palabra que se llama consecuencias. Y es una palabra que va a transformar tu vida desde la perspectiva del conocimiento. Porque a veces no podemos crecer. Willy, Dios te bendiga, hijo. No podemos crecer en la revelación porque tenemos demasiados dogmas como iglesia y eso produce en nosotros que se entorpezca la comunión del Espíritu en nuestras vidas. Pero nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Espíritu Santo, vamos a tratar este tema hoy en el nombre de Jesucristo. Quiero que usted me acompañe al libro de Isaías 57. Isaías 57 en el versículo 15, perdón. En el versículo 15. Dice la palabra de Dios y leo en la Reina Valera, dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué bonita esta expresión. Vamos a leer, como dice la Nueva Traducción Viviente, del mismo capítulo y verso del mismo libro. Dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde, reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Vamos a hacer una oración conforme a esta palabra. Gracias, Padre, bendito Rey Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, Dios de eternidad. En el nombre de Jesús en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, con esta palabra para poder, Padre Santo, explayarnos en el conocimiento, en la revelación, en la administración del Espíritu Santo para con nuestras vidas y para todo aquel que esté conectado a este video y aquel que va a ver este video luego consecuente de diferentes redes. Padre, en el nombre de Jesús,
Señor amado, que tomes esta palabra en el poder para que sea, Padre Santo, una rema, una revelación en nuestro corazón, en nuestras vidas, que no solamente, Padre Santo, la oigamos, sino que vivifique nuestro espíritu, nuestra alma, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que a través de esta palabra tú sanes al enfermo, que tú liberes al cautivo, que tú des el milagro que la gente está clamando, que tú, Padre Santo, haga la obra en mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús. Desde ya estoy agradecido contigo, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, entonces leíamos la palabra en el libro de Isaías 57, donde hace una mención y una declaración que a veces nosotros la leemos como algo hidalgo, como algo poderoso, pero no desde la perspectiva de una revelación, no desde la mirada de la rema de Dios para el corazón del hombre y de la mujer de este tiempo. Miguel Escobio, te bendigo, varón, un abrazo grande, siervo del Señor. Y entonces nosotros somos muy rápidos para tomar lecturas de la Biblia, pero no profundizamos en la revelación de esta palabra. Dice, porque así dijo el alto y sublime. Primer punto, hace reflexión sobre quién lo dijo. Cuando en el idioma hebreo, la palabra alto significa como majestuoso, como soberano, como rey y señor. Está declarando la naturalidad del Dios que declara esta palabra. Porque así dijo el alto y sublime. Escuche, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué fue lo que dijo? Yo habito en la altura y la santidad. Dios hace una declaración de Él mismo, quién es Él. Pero luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Paradójicamente dice que Él vive dentro de uno para que nosotros seamos ese canal de bendición. ¿Para qué Dios habita en tu corazón? ¿Para qué Dios habita tu espíritu? Para que tú hagas a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la profecía, para que tú hagas vivir el espíritu de los humildes. Recién termino de hablar con un profeta allí en Tierra del Fuego y un pastor amigo, que ayer estuve ministrando a este profeta y el Espíritu Santo me dio palabra de ciencia y yo le entregué la palabra a él. Y el efecto de la palabra transformó todo su hogar en segundos. Lo que parecía imposible de repente se disipó. Toda nube que había de adversión, toda nube desapareció. Y cambió su hogar, me daba testimonio hace momentos. ¿Por qué? Por la palabra. Porque cuando tú eres un hombre y una mujer, en donde el Eterno vive en ti, tú tendrás una palabra de eternidad para entregar. Cuando el que habita la eternidad mora en ti, tú tendrás una palabra para vivificar un espíritu, para levantar al caído, al humilde. Pero a veces decimos, pero ¿y por qué entonces cuando yo he escuchado cantidad de veces siervo de Dios que me han ministrado y siempre seguí igual? Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice la palabra. Profeta Mariana, te bendigo, hija. No todo el que le diga Señor a Dios está con Dios. No todo el que dice gloria a Dios y aleluya está verdaderamente en el Señor. Preocupémonos para ser parte de los que sí estamos, al menos lo consideramos. Pero yo puedo considerarlo.
pero tengo que ver un resultado de la consideración que digo tener. Porque yo puedo decir estoy lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero ¿y las obras de esa declaración que hacemos? Hola Flor Díaz, Dios te bendiga, un abrazo. Las obras de lo que declaro, ¿dónde están? Porque, amados hermanos, hoy nos encontramos con cantidad de personas que declaran una y otra vez estas acciones. Gloria a Dios. Estas acciones, que declaran una y otra vez estas acciones. Pero el problema es que cuando llegamos al tiempo de los hechos, al tiempo, no existe. Yo me he cansado de oír siervos de Dios reprendiendo al diablo. Te sujeto, te echo afuera, te pego una patada, una patada de giro, qué sé yo cuánto, hermano. Y el diablo así. ¿Terminaste? Y gente que se recita toda la Biblia. Y el diablo, muy bonita la palabra, la verdad que sí, años que la llevo en mi corazón. Porque el diablo conoce mejor que vos y yo la Biblia. La conoce mejor que vos y yo. Entonces hay gente que piensa que porque pronuncia la palabra escrita, ya está. Y el problema es que esa gente no tiene respaldo espiritual. Por eso el título de la palabra es consecuencias. ¿Consecuencias de qué? De vivir una vida en la carne o en el espíritu. La consecuencia de vivir una vida en la carne o en el espíritu. Como dice la Nueva Traducción Viviente, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Escúcheme esto. No solamente Dios está diciendo que vive y mora en ti, sino que cuando tú tienes un corazón humilde, arrepentido, Él te eleva a su misma altura. Oh, yo no sé si estás ahí vos. Él te eleva, aleluya, a su altura. Él te lleva a la altura, a la santidad de Él. Vuelvo y reitero. Yo vivo en el lugar alto y santo. Él vive en el lugar alto y santo. ¿Con quién? Con los de espíritu arrepentido y humilde. Significa que los elevó a su altura. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir una vida así? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir una vida en el Espíritu poderosa? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos poder participar con Dios de las riquezas espirituales? ¿Cuántos anhelamos eso? Y a veces es tan fuerte el anhelo que consecuentemente nos desviamos de la verdad y no nos damos cuenta por ese anhelo. Porque cuando tú deseas algo con mucho ahínco, pero sin fe, puedes cometer el error de tomar algo que no es como si fuera. Hola. Porque las personas que van a echar fuera un demonio y no pueden echarlo, ellos jamás van a creer que ellos no tienen autoridad para hacerlo, sino que van y lo hacen porque creen que sí pueden hacerlo. Pero esa gente ha vivido una vida pagando las consecuencias de la carne y luego quiere obrar en el espíritu cuando no puede porque su vida ha estado regida por la carnacidad, hermano. Por el frigorífico, por la carnicería, por el matadero. Entonces cuando tú estás una vida viviendo carnalmente, ¿cómo haces para que espiritualmente se manifieste el poder de Dios? Hola. Si jamás has subido a las alturas, si nunca has podido estar en las alturas. Bendigo a mi hija, a Melina, la bendigo, te mando un beso, hija.
Entonces, si tú nunca has vivido en el Espíritu, ¿cómo puedes entender lo espiritual? Yo estos días he estado hablando acerca de esto, porque hay gente que dice, estaba en el Espíritu, porque yo estaba en el Espíritu, porque hablaba en lengua. Piensa que estar en el Espíritu es hablar en lengua. Hermano, hablar en lengua es un don que te fue entregado como el don de sanidad, como el don de liberación. Son dones, regalos de Dios. Pero no es que tú hables, que estés en el Espíritu por hablar en lengua, porque el don, dice la Biblia, que el don es irrevocable. Lo que se te entregó jamás se va a quitar. Entonces tú hablas en lengua porque tienes un don, no porque estás en el Espíritu. Estás recontracarnal. Estás recontracarnal, pero te emocionaste un momento, lloraste y empezaste a hablar en lengua. Ah, mira, ya entró en el Espíritu. No, mi hermano, no entraste nada. Es el don que se manifiesta porque Dios no quita lo que da. Hola. Es como la danza. Hay gente que dice, no, hermano, si el hermano está lleno de Dios, es como danzaba. Ah, sí, no me diga. Eso es un don. Eso no habla de que tú entres o conozcas al Espíritu. Amado, conocer al Espíritu es mucho más profundo, porque tiene que haber un respaldo real. Cuando la Biblia dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, está hablando de que no solamente tú hagas una confesión en el Espíritu, sino que sea verdad lo que decís también. También te lleva a esa reflexión. Que no solamente sea algo que vos decís, no, porque hermano, cualquiera puede leer la Biblia y ponerse a predicar. Habla de lo que entiende y se terminó. No, el predicador. Mire, hermano, esto a muchos no les va a gustar, pero sinceramente, yo hablo lo que Dios me da. Mire, hoy tenemos a tanta gente llamándole profetas. Y voy a poner ejemplo de profeta porque yo soy profeta, entonces voy a poner de ejemplo de profeta, pero usted puede ponerle pastor, apóstol, póngale el nombre que usted quiera. Hay tanta gente a la que se le llama profeta. Y cuando dan una profecía, escúcheme, cuando dan una profecía, es una profecía más o menos de este porte. Porque el Señor dice que está contigo. El Señor dice, yo estoy a las puertas, ya estoy por llegar. Abre las puertas de tu corazón. Si bien es profético y espiritual por cuanto está escrito en las Escrituras, eso no es una profecía. Yo puedo repetir toda la Biblia y seguramente voy a estar profetizando, pero no del Espíritu. ¿Cómo? No del Espíritu. Dice que el profeta Habacuc profetizó la palabra, o sea, profetizó lo que estaba escrito. Hay mucha gente que profetiza lo que ya está escrito. Y dice la misma escritura, dice que la Biblia es la profecía más segura. Pero eso no te hace profeta, ni que estés profetizando. Cuando leemos la historia de cuando eligieron a Saúl como rey, dice que Saúl se juntó con una campaña de profetas y él también profetizó. Pero la palabra que se utiliza en ese verso, la raíz etimológica de la palabra hebrea, no habla de ser profeta o profetizar bajo influencia del Espíritu, habla de hablar en lenguas. Lo que hizo Saúl fue hablar en lenguas, junto con los demás profetas. Pero en la adaptación desde el idioma hebreo al idioma castellano, siempre digo lo mismo, no es lo mismo que traducir, mi hermano. La adaptación conlleva que la persona que adapta de un idioma a otro tenga primero que comprender, interpretar lo que está escrito para poder volcarlo acá. Y si el que hizo la adaptación interpretó mal, escribió mal, y usted leyó algo que estaba mal escrito. Pero entendemos que la escritura es real, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto,
Yo debo tener el conocimiento espiritual para interpretar y razonar en el espíritu, no en la carne, en el espíritu, lo que estoy leyendo. Yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado de los humildes y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Tener un corazón arrepentido y ser humilde no es lo mismo. Yo puedo estar arrepentido y no ser humilde. O puedo ser humilde y no estar arrepentido. Porque la humildad es la humillación interna del espíritu del hombre o el corazón del hombre. Es la humillación interna. Hay personas que, como digo siempre, son mandilones. Y voy a hablar del hombre porque soy hombre para que ninguna mujer se ofenda. Hay hombres que se creen humildes porque dejan que su mujer los domine y hagan lo que quiera con ellos. Y creen que son humildes. No tiene nada que ver la humildad con ser un esclavo del diablo. Porque toda persona que no cumple con lo que está establecido en las Escrituras acerca del diseño de Dios para su vida es un esclavo del enemigo. Entonces, la humildad tiene que existir aun cuando usted sea el que gobierne su casa y lidere su casa. Porque usted va a liderar su casa, su hogar, desde la autoridad del Espíritu. Por eso el título de la prédica es Consecuencias de vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Cuando yo vivo en el Espíritu, mi autoridad espiritual hace que yo sea gobierno en mi casa, sin tener que estar gritando ni diciendo nada fuera de lugar, caminando en humildad. ¿Está conmigo ahí? Pero cuando yo vivo en la carne, mi autoridad se ejerce desde que yo grito, desde que yo impongo. Cuando usted impone lo suyo, usted no está obrando por el Espíritu, usted está obrando por la carne. Entonces usted no puede tener comunión con el Espíritu porque usted vive una vida carnal. Reciba. Porque hay algunos que piensan que gritando tienen autoridad. Piensan que porque se imponen desde su autoridad, entre comillas, se impone, es como un jefe de trabajo. Tu jefe de trabajo se impone sobre el empleado porque el empleado tiene temor de ser corrido, echado, sacado de su trabajo. Entonces se aprovecha de ese estado, se aprovecha. ¿Para qué? Para así ejercer una autoridad. Eso se llama control y dominio y por lo general, casi te diría en un 100%, viene del diablo, porque todo lo que ejerza dominio y control de las personas es esclavitud y viene de Satanás, el diablo. Pastores Víctor y Alicia Nava, un abrazo grande, los bendigo. Eso viene de Satanás, el diablo. Usted no puede guiar una iglesia imponiéndose. Cuando usted es un líder del Espíritu en una congregación, usted no necesita imponerse. Usted habla y la gente recibe del Espíritu y obedece por el Espíritu. Hola. Usted dice, bueno, amados hermanos, vamos a hacer un ayuno de 7 días. Usted lo hace por el Espíritu. Los que están sentados reciben del Espíritu. Amén. Y vienen y comparten el ayuno. Cuando es carnal, usted va y dice, ¿qué le parece, hermano? Vamos a ayunar 7 días. No, yo no puedo porque... Y empiezan a poner excusas. Eso es de la carne. Y conforme tu vida será la consecuencia de tu vida.
Si vivís una vida en la carne, consecuentemente vas a recibir los beneficios de la carne, hola. Pero si vivís una vida en el Espíritu, por consecuencia vas a vivir una vida y los beneficios del Espíritu. En el libro de Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si yo vivo una vida en la carne, yo no le pertenezco al cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que cuando venga Cristo a buscar a su iglesia, yo no soy parte de esa iglesia. Hola. Cuando yo vamos a dar ejemplo de cuando yo vivo en la carne y cuando yo vivo en el Espíritu. Cuando yo vivo en la carne, escucho una crítica acerca de mi vida y comienzo a enviar mensajes, prédicas o refuto desde escribir el mensaje contra mensaje en contra de los que hablan mal de mí. Eso es carnal. Lo que está respondiendo y lo que se elevó fue tu carne. Le dolió a tu carne y consecuencia de eso respondes el agravio de las personas. Pero cuando tú vives una vida en el Espíritu, cuando oyes la crítica, te gozas en Dios, le agradeces al Señor, porque lo mismo hicieron con Él. Y si al padre de familia se lo hicieron, ¿cuánto más a los hijos? Hola. Jessica Garay, te bendigo, hija, un abrazo. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Diga aleluya, gloria a Dios, diga ya y diga algo. La Biblia nos habla. Ahora, ¿cómo dice en la versión Nueva Traducción Viviente? Escuche esto. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son guiados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, los que no tienen, el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Sabe qué, amado? A veces uno, en tantos años de vivencia, de recorrer países y de recorrer mi país, de estar en diferentes congregaciones, tantos años, uno se va encontrando con un montón de situaciones de gente. Y en esas vivencias y experiencias que uno va pasando, uno comienza a reconocer de manera natural y espiritual la situación de vida de aquellos que son interlocutores contigo en algún momento. Y me he encontrado que un gran porcentaje de la iglesia vive por la carne y no por el Espíritu. Cumple funciones dentro del marco eclesiástico desde la carne, pero no desde el Espíritu. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu de Dios no obra de manera razonada como un ser humano razonaría, sino que obra de manera justa como el Dios de la vida justifica. Hola, ¿está ahí o no? Y no es un juego de palabras, es una verdad, una realidad. Cuando usted vive por el Espíritu, su vida es espiritual hasta el momento en que va al baño también. Estar en el Espíritu, siempre digo esto, es como el huerto del Edén, donde Adán y Eva sabían que estaban desnudos. ¿Por qué no sabían que acaso no? Claro que se veían desnudos. Se veían desnudos. Pero, ¿por qué ellos no podían saber que estaban desnudos? Si usted es un hombre del Espíritu, usted va a entender esto, y si es una mujer del Espíritu, va a entender esto. Pero si es carnal,
no le va a costar entenderlo. Adán y Eva no podían saber que estaban desnudos porque no existía la maldad o no había entrado la maldad. ¿Usted me está entendiendo? Cuando no había entrado la maldad, mi hermano, significa que no había posibilidad. Alabanza a Dios. Espérenme un segundito que estamos en vivo y en directo. Ahí está. Estoy buscando algo que quiero compartir con ustedes. La maldad es esencia del diablo. La maldad es la esencia del diablo. Cuando nosotros entendemos por el Espíritu, escuche esto, entendemos por el Espíritu que lo que Satanás, el diablo, intenta hacer con los creyentes tiene que ver con llenar su corazón de maldad. Y acá voy a entrar en un tema escabroso porque mucha gente ignorante que vive por la carne y quiere hablar del Espíritu no lo puede entender. Pero el que vive por el Espíritu entiende los dichos del Espíritu. Satanás, el diablo, o la marca de la bestia, como usted quiera llamarle, es una marca espiritual, no es una marca natural, porque usted naturalmente puede marcarse, puede hacerse tatuaje, puede hacer lo que usted quiera, que más allá de que desagrade, escúcheme bien esto, que desagrade a Dios por cuanto tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, no va a ser un obstáculo de maldición sobre tu vida de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la marca que Dios abomina es la del Espíritu. Es cuando tú te dejas marcar espiritualmente. Cuando una persona comienza a ir a los curanderos, se deja marcar espiritualmente. La maldad tuvo lugar en él. Y esa maldad es la marca de la bestia delante de Dios. Pero están buscando que la vacuna, que esto, que el otro. Pero si está escrito que si vivieres cosa mortífera no te hará daño, ¿de qué te preocupa una vacuna miserable, mi hermano? Porque el que no tenga fe seguramente le va a afectar. Pero el que tenga fe no. A la gente de fe no le interesa esas cosas. A la gente de fe no le interesa esas cosas. Porque la gente de fe entiende que la marca de la bestia es espiritual. ¿Por qué? Porque la bestia es espiritual. Una vez le pregunté a alguien que me hablaba acerca de la vacuna, que era la marca de la bestia. Digo, ¿vos conocés a la bestia? No, entonces ¿cómo sabés que la vacuna es la marca de la bestia? Si no conocés ni siquiera a la bestia. ¿Cómo sabés que la marca de la bestia es la vacuna si ni siquiera conocés a la bestia? La pregunta que me hacen a mí, ¿y usted la conoce? Sí, Señor, porque el Señor me la reveló y la he podido ver. La bestia que habla el capítulo 13 de Apocalipsis, verso 1 y 2, esa bestia es la maldad. Lea lo que dice el texto bíblico, vamos a ir ahí. Lea lo que dice el texto bíblico. Permítame un segundo, porque esto es en vivo y en directo. El texto bíblico dice lo siguiente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Gloria a Dios. Leemos lo que dice la palabra del Señor allí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio el poder, su trono y grande autoridad. En la Nueva Traducción Viviente dice: después vi a una bestia que subía del mar, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, una corona y en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres blasfemaban contra Dios. Espérenme un segundo. Y la bestia se parecía a un leopardo, pero tenía patas de un oso y boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad. En el libro de Ezequiel nos habla acerca de la profecía contra Tiro y Sidón. Y en esa profecía, bíblicamente, Tiro y Sidón representan a Satanás, el diablo. Y habla del momento en que, siendo Lucifer, el ángel de luz, se convierte en Satanás, el diablo. Hace la armonía de la presentación de este ángel creado, cómo él gobernaba en toda la creación, cómo caminaba sobre el fuego y era alabado y apreciado por la creación. Era todo armonioso y hermoso hasta que se halló en él algo. ¿Qué se halló en él? Maldad. Se halló la maldad en el ángel y eso lo convirtió automáticamente en el diablo. Cuando un hombre y una mujer que dicen que aman a Dios, que dicen que alaban a Dios, tiene maldad en su corazón, tiene maldad en sus pensamientos. Cada vez que ve algo lo ve para mal. ¿No viste esto? Nunca jamás puede ver a alguien para bien. Siempre está viendo lo malo en las personas. Esa persona tiene maldad en el corazón. Por tanto, su Dios no es el Dios de la vida, sino que es el mismo diablo. Aunque se disfrace de cordero, sigue siendo un lobo. La Biblia dice que vio subir desde el mar. El mar representa a la gente. Desde la misma gente fluyó la bestia. ¿Qué es lo que bajo la humanidad cuando cayó Adán y Eva? ¿Qué fue lo que entró en el huerto del Edén? ¿Qué fue lo que hizo que Adán y Eva cayeran? La maldad, mi hermano. La maldad sacó a Adán y Eva fuera del huerto del Edén y hizo que pudieran ver y se vieran desnudos, se vieran con pensamientos malos, que no hubiera nada bueno en ellos. Por esa razón fueron echados fuera del huerto del Edén. Esa maldad está por naturaleza, por el pecado original, radicada en el corazón de los hombres. Y a menos que Dios, el Espíritu Santo, aleluya, regenere ese espíritu, ese corazón, para quitar la maldad de él, para que la verdad de Dios permanezca en tu vida y en tu corazón. A menos que eso ocurra, el alto y sublime no podrá habitar contigo en la eternidad. Hola. Tenemos una iglesia, lamentablemente, que se mueve bajo el espíritu de la bestia, la maldad. Pero cuando Dios dice esto, hace referencia que esto subió del mar, dice, y tenía 7 cabezas. Hay 7 cabezas que rigen el mundo. Cabeza significa poderes sobrenaturales, poderes de mentira, de engaño, pero poderes. 7 cabezas. Yo siempre digo esto, lo enseño porque fue revelación del Espíritu. Cada una de esas cabezas son religiones, creencias. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo espiritual, no con lo carnal. No estés esperando que te pongan el 666 en la mano. Eso nunca lo vas a ver, aunque lo puedas ver en lo carnal, natural, porque en Bélgica hay un lugar donde una fábrica que se dice el 666, donde dicen que está la computadora más grande del mundo, a la que llaman la bestia. Pero eso es engaño del diablo, mi hermano, porque eso es un mensaje para la carne, no para el espíritu. Y la gente cree lo carnal y quiere aplicarlo en lo espiritual.
Dice que tenía 7 cabezas. Judaísmo. Sí, el judaísmo. La religión judía. El islamismo del Islam. El hinduismo, que tiene que ver en la zona también de Asia, pero ya en India y otros lugares ahí. El budismo, que está pegado, poniendo como ejemplo una de las naciones más grandes, a China. Judaísmo, islamismo, hinduismo, budismo. Cristianismo, representado por la Iglesia Católica y otras adherentes que tiene. Humanismo. Hoy se ha hecho una religión, el humanismo, a través de la nueva era y diferentes estados. Ocultismo. Adoración a Satanás, literalmente. 7 cabezas que rigen el mundo. Las 7 cabezas de la bestia, porque la bestia es la maldad. Cada cabeza tiene una corona. ¿Por qué? Porque esa corona representa un reinado. Significa que tiene seguidores. Hola. Que tiene seguidores. Dice que esta bestia parece un leopardo. En la Reina Valera dice semejante a un leopardo. En la Nueva Traducción Viviente dice se parecía a un leopardo. Recordemos que el profeta Juan está en el espíritu viendo lo que tiene que decodificar para traer a razonamiento y el conocimiento del hombre, sacando de lo espiritual, llevándolo a lo carnal. Tenía que dar o encontrar una forma de poder expresarse para que nosotros pudiéramos entender el mensaje. ¿Qué es un leopardo? Es un felino que es cazador, asesino, pero que se camufla dentro de su hábitat. Tiene un pelo tan parecido a la naturaleza donde vive, que se camufla y se disfraza y desaparece. Entonces, la primer señal de la bestia es que no se puede ver. Está camuflada. Hola. Segundo, tiene patas de oso. Las patas del oso representan al Evangelio. El oso representa el Evangelio. Significa que camina como un creyente. Significa que es una religión, mi hermano. Tiene boca como de león. Significa el león representa a Dios. La voz de Dios. La boca del león representa la voz de Dios. Hablan como si fuera de parte de Dios. Los que adoran a Alá y a Mahoma. Los que adoran a Buda. El hinduismo que tiene no sé cuántos dioses. Parece que fuera Dios. Representa a la deidad. Habla como bajo el poder de la deidad, pero es relativo a la maldad, mi hermano. Porque la maldad es la bestia. Pero luego leemos más adelante que aparece otra bestia. Espérenme un segundo. Esta segunda bestia que aparece es la que produce la marca de la maldad, la marca de la bestia. No la maldad produce la marca de la bestia, sino la segunda bestia, que es semejante a la primera. Significa que si la primera es espiritual, la segunda bestia también es espiritual. ¿Y sabe cuál es la segunda bestia? Porque para que yo entienda la marca de la bestia, yo debo saber primero cuál es la segunda bestia. Yo no puedo, bajo ningún precepto, bajo ningún concepto,
hablar de algo que no entiendo, mi hermano. Yo a veces he visto... Espéreme un segundito. Gloria a Dios. En el libro mismo de Apocalipsis, ahí capítulo 13, en el verso 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera venía ¿de dónde? Del mar, de la gente. La segunda de la tierra. Diga conmigo, pensamiento humano. Diga conmigo, humanismo. Hola. Humanismo. Escuche esto. Dice que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El cordero representa a Cristo. 2 cuernos significa, el cuerno representa autoridad, poder. Y el número 2 es el número que se le otorga a Cristo. O sea que esta segunda bestia parecía ser cristiana, pero hablaba como dragón, hablaba con maldad. Está hablando del humanismo, de la bestia que fue, la cabeza que fue herida, pero resucitó y se le alabó grandemente. Al punto que el día de hoy la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está buscando la forma de erradicar a los cristianos evangélicos, porque dicen que el cristiano evangélico con su ideología es en contra de la humanidad. Porque la ONU dice que representa a la humanidad. En realidad lo que estamos viendo es la manifestación de la segunda bestia. Es la manifestación de la segunda bestia que está llevando a la gente. Ahora, la marca de la bestia nace de esta justamente esta bestia, que es el humanismo. Pero será una marca espiritual. Porque usted imagínese, mi hermano, ¿cuántas vacunas usted se ha puesto? Desde que nacemos nos ponen vacuna. O sea que estamos apostatando de la fe, porque la fe es la que nos salva y nos sana. Y sin embargo, no estamos marcados por la bestia. La marca no es visible a los ojos. La marca es invisible. Usted vio perfectamente que se camufla para que nadie la vea. Dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia, de la maldad. Ejerce la autoridad de la maldad. Escuche esto. Dice la primera bestia, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿A quién adora la segunda bestia? ¿A quién hace adorar la segunda bestia? ¿A quién hace adorar el pensamiento almático humanista? Porque yo siempre predico en contra de la iglesia humanista, la iglesia almática, porque esa iglesia está bajo el poder de Satanás y no bajo el poder de Dios. Porque Dios no está en ese lugar. A mí no me interesa que me digan, hola hermanito, nada hermanito, porque Jesús dijo, mi hermano, mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y no me pongo por juez, sino que hablo verdad. ¿Y sabe quién se enoja conmigo? Se enoja conmigo el que no quiere oír la verdad. Pastor Marcos Alvarado, te bendigo, amado. ¿Cómo estás? Gloria al Señor, qué bendición. Porque no quiere oír la verdad. Entonces cuando tú hablas la verdad, te rechaza el mensaje. Pero no te rechazan a ti. Rechazan al que te envió. Entonces, hermano, la consecuencia de vivir una vida en el espíritu o una vida en la carne.
¿Cuál es la consecuencia que tú estás pagando hoy? ¿Por qué hoy vives lo que vives? Porque siempre le echamos nada porque el diablo a veces solamente te hace una influencia, lo demás lo hace vos. Está como esos dos demonios que charlaban afuera, che, nos echan la culpa a todos nosotros y nosotros ni siquiera nos dejan entrar acá. Porque la iglesia todo, porque el diablo, y qué tanto diablo ni diablo. El diablo cuando tú estás lleno de Dios no tiene nada que ver contigo. Ahora, Pablo le dice, porque no ignoramos las maquinaciones no ignoramos. ¿Qué significa? Sabemos que Satanás, el diablo, anda ahí y que nos va a querer hacer caer, porque ¿para qué va a buscar a los que tiene afuera? Ya los tiene. Te anda buscando a vos y a mí. Y hay maquinaciones. El diablo maquiavélico comienza a formular cómo te va a hacer caer. ¿Cómo va a ser para quitarte la fe? A través de la maldad, la primera bestia. Con pensamientos humanos, segunda bestia. Para poder marcarte con el humanismo. Yuhu. El 666 es un número humano, de hombre, dice la Biblia. El 6 bíblicamente representa la creación del ser humano. El humanismo. Hola. Y 3 veces el 6 representa deidad. La deidad humanista. ¿Sí, mi hermano? Ahora, como la bestia es una y aprovecha el poder de la bestia, significa que ese humanismo, la segunda bestia, ese humanismo, va a utilizar aún a cualquiera de las cabezas que tiene la bestia, donde están todas las religiones, para hacer caer y para poder marcar a los escogidos aún. Yo no sé si usted está ahí y me está oyendo, está prestando atención a esto. Yo le estoy hablando una palabra de revelación desde el Espíritu, mi hermano. Esto usted no lo va a encontrar en muchos lugares. Usted está recibiendo una rema de Dios que lleva años Dios tratando con mi vida. Cuando yo hablo y digo que soy un profeta, no soy un profeta porque digo así dice el Señor. Yo soy un profeta porque sé lo que es estar en el Espíritu. He estado, he oído, he visto, he palpado lo espiritual. Y mi vida, aunque camino en esta tierra, con los pies en esta tierra, mi corazón está con el alto y sublime. Pero, ¿y cómo se logra esto? Por la fe, mi hermano. Porque esto es meramente fe. Sin fe es imposible. Hablábamos con mi hijo espiritual ayer, el apóstol Carlos, y ellos están en un propósito de ayuno y oración, llevan 7 días ya ayunando. Y me decía el apóstol, yo quiero volver nuevamente a lo que yo tenía. Y yo dije, gloria a Dios, mi hermano. Todos pasamos por el proceso de Pedro. Y esto es para vos, Carlitos. Todos pasamos por y para vos también, Marcos. Todos pasamos por el proceso de Pedro. Tenemos que pasarlo. Viene Pedro con los discípulos y Jesús le dice, Simón, Satanás los ha pedido para zarandear. A todos. Mas yo he rogado por ti. Ese mas yo he rogado por ti tiene una palabra especial. Está diciendo, tú eres un escogido. Un apóstol escogido para algo. Escuche esto. Mas yo he rogado por ti. Para que tu fe no falte. Porque vuelto tú, confirmarás a tus hermanos. Ay, ay, amasakai, alá, shaki, alá, shamakai.
A menos que pases por la zaranda y a menos que te hayas apartado, que hayas no desviado tu ojo de la cruz, pero sí apartado de la cruz. A menos que tengas que haber llegado a negar con tu actitud, con tu pensamiento a Cristo. A menos que hayas apostatado de la fe. Tú no estás preparado para confirmar a alguien. Pero cuando tú logras volverte, alabado sea el nombre del Señor, cuando logras volverte del asedio satánico al que Dios te permite, recordar que a Jesús lo llevó el Espíritu Santo al desierto. Lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es que Dios permitió que fuera él al desierto. Porque solo alguien que sabe lo que es la restauración del Espíritu, solo alguien que sabe lo que es ser perdonado por Dios, solo alguien que conoce la misericordia de Dios, podrá ser un hombre y una mujer que pueda confirmar a los demás hermanos. Hay muchos que quieren confirmar gente y no saben ni siquiera lo que es el perdón. Pero yo he conocido el perdón de Dios, yo he conocido la misericordia de mi Padre, yo he visto a mi Padre perdonarme cuando yo he hecho cosas malas, aún conociendo la verdad. Los religiosos cuestionan esto enseguida. Mariana Juliana, te bendigo. Rafael, te bendigo. Los religiosos cuestionan esto y dicen, no, porque ella cayó en pecado. ¿Qué cayó? Nadie cae en pecado. Nadie cae en pecado. Uno se deja deslizar al pecado. Y tú puedes haber caído, tú puedes haberte equivocado, tú puedes haber escogido mal. Cualquiera de nosotros lo pudo haber hecho. Pero hay una palabra, aleluya, hay una palabra que tiene que conmover tu espíritu y tu corazón, porque donde abunda el pecado, sobreabunda, sobreabunda, sobreabunda la gracia de mi Padre. Yo no quiero, dice, la destrucción, sino que quiero que ustedes me conozcan y sean levantados. Dios quiere que tú lo conozcas. Porque a veces la gente cae en algún error, se manifiesta un error en su vida y lo primero que hace es apartarse de Dios, es alejarse de Dios, porque no conoce a Dios. Porque si conociera a Dios, conocería al Dios de misericordia que yo he conocido, el Dios que te es grande en misericordia, lento para la ira, que está lleno de gracia esperando a que te arrepientas y te vuelvas a Él. Yo habito con el corazón arrepentido. Pero a menos que tú conozcas esto, tú no estás preparado para esto. Esa palabra es para todos los que oyen esto y los que van a oír, pero especialmente para Carlos y para Marcos y para vos, Rafael. Nunca vas a lograr alinearte con Dios hasta que no seas restaurado por Dios. Restauración significa volver al estado original, pero hubo un estado antes. Hubo un lugar donde Dios te tenía, donde Dios usaba tu vida, donde Dios se glorificaba, y de pronto dejaste y te alejaste de la cruz, ya no estás en ese lugar, ya no hay esa autoridad, ya no estás en esa comunión. Pero Dios dice, yo voy a restaurar todo. Yo te voy a volver nuevamente a empoderar, aleluya, en mi espíritu. Vas a caminar nuevamente en mi espíritu, porque la consecuencia que vas a comenzar a cosechar en tu vida tiene que ver con lo que has sembrado, tiene que ver con el tiempo de tus lágrimas, tiene que ver con el tiempo de tu proceso, de tu desierto. No sé cuántos están allí para decir gloria a Dios o aleluya. Alabado sea el Señor. El libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 1, dice, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hola. La gente cree que porque tú caminas en el Espíritu tú no puedes cometer errores. El error de la gente es que cree conocer a Dios y no lo conoce. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte, hermano. Esto es muy poderoso. Escuche esto. Cuando tú caminas en el Espíritu, tú conoces y amas la misericordia. Nunca juzgas a nadie porque amas la misericordia. No condenas a la gente porque amas la misericordia. Cuando tú caminas en el Espíritu, la mente de Cristo se manifiesta en ti. Y los ojos de Dios comienzan a coaccionar con tus ojos. El colirio del cielo viene y se caen las vendas y comienzas a ver la verdad. Y cuando ves la verdad, ves al pecador con amor, aborreciendo el pecado. Cuando tú ves la verdad, no ves lo malo en la gente, sino que ves las cosas buenas que pueda llegar a ser. Ves lo poderoso de Dios. Profeta Samuel, te bendigo. Comienzas a ver y a hacer una realidad poderosa en tu vida. Ya no caminas en la carne, ya caminas en el Espíritu. El que camina en el Espíritu, las obras del Espíritu conoce. Y el que conoce las obras del Espíritu conoce al Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Aleluya. Conoces al Eterno. Entonces tus pensamientos ya no son pensamientos de la tierra, sino que son pensamientos eternales. Tu visión ya no es una visión terrenal, es una visión divina, es una visión eternal. Y ya no estás viendo a la congregación, a tu pequeño rebaño, a tu pequeño reino, sino que se comienza a manifestar el reino de Dios sobre tu vida. Y comienzas a conocer como Él te conoce. Comienzas a saber quién tú eres porque tú conoces la mente, aleluya, del Dios Todopoderoso. Porque el Espíritu de Dios está contigo y ese Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Escucha esto. Y tu forma de vida es agradable a Jesús. Y dice la Biblia, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Y cuando tú, aleluya, eres un hombre que camina en el Espíritu de verdad te llevará a toda verdad. Y te revelará lo que oye y aún las cosas que habrán de venir. Porque el Hijo ha determinado que seas un hombre, una mujer de revelación en esta tierra. Consecuencias, mi hermano. ¿Qué consecuencias estás viviendo? Hola. ¿En qué lugar te encuentras? ¿Vives por el Espíritu o vives por la carne? Tenemos un 90% de la iglesia que camina por la carne, bajo una influencia humanista. Dios haría así o haría así porque yo lo haría. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? El salmista humillado delante de Dios le dice, pero ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Quién soy yo? Porque tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has dado sabiduría. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú?
Ahí está el secreto del que camina en el Espíritu. El que camina en el Espíritu sabe que el Dios Todopoderoso y Padre de toda creación lo ve como un apóstol, como un profeta, como un pastor, lo ve como un evangelista, como un maestro, lo ve como alguien, lo ve como un hijo. El Padre te ve como hijo. El que camina en el Espíritu sabe eso, pero el que camina en el Espíritu también tiene que saber que él tiene que verse ante Dios como siervo, solo como siervo, siervo indigno, siervo inútil. He escuchado prédicas acerca de ser siervo inútil. Yo no sé, porque no conoces, porque no vivís en el Espíritu, vos vivís por la carne. Evaluás las palabras por la carne. Pero las profundidades del Espíritu y la revelación de la palabra vienen cuando tú vives por el Espíritu. Hola. Dígame que está ahí y no se ha ido todavía. Uy, se me fue la hora, mi hermano. Alabado sea el Señor. Cuando la palabra viene y fluye, la rema de Dios, se nos hace, pero cortito el tiempo, mi hermano. Parece que estuviera, yo pensé que llevaba media hora hablando, hermano, y ya ha pasado una hora. Pero cuando tú estás en el Espíritu, oh Santa Rabasai, cuando tú estás en el Espíritu, el tiempo deja de ser y solo el Cairo de Dios se manifiesta en ti. Alma Delia Díaz Cortés, te bendigo, mi amada hermana. Y solo el Espíritu te llena, hermano, te llena de gloria, te llena de poder. Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo siento. El sentir, Dios no vino para que sintiéramos algo, pero nuestra carne siente la presencia del Espíritu Santo. No fue el propósito de Dios que sintiéramos algo, pero sí, cuando estamos llenos del Espíritu sentimos la brisa, sentimos el fuego, sentimos el abrazo de nuestro Padre. Porque no lo sentís en la carne, lo sentís en el Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Cristo? El Espíritu se manifiesta de tal forma en tu vida que la gloria se hace real, se hace verdadera delante de ti. Orás por un enfermo, es sano. Orás por un endemoniado, queda libre. La palabra de ciencia comienza a fluir, fluye la palabra de sabiduría y la profecía, comienza el discernimiento de espíritu a manifestarse, porque todos esos regalos Dios los tiene para los que le aman, alabado sea el Señor. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido aún al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Tú no puedes amar a quien no conoces. El amor a primera vista es mentira, no existe. Solamente desde el confín y el ente divino, porque Dios nos amó, pero Él nos creó. A primera vista lo que existe es la pasión, el ardor, el fuego. Pero el amor es una gestación de conocer y conocerme. El amor, usted ama, comienza a amar a su verdadero amor, a su esposa, cuando usted la ha conocido y ella lo ha conocido a usted. Lo demás es calentura, mi hermano, lo demás es pasión. Para perder el primer amor, todos decimos perdimos el primer amor. No, vos no perdiste nada, a vos lo que se te apagó fue el fuego, la pasión. Si nunca te has enamorado de Él. Ahora, cuando tú te enamoraste de Él y tú lo amas a Él y pierdes el primer amor, es consecuencia de haber abandonado la fe. Pero hay gente que nunca abandonó la fe, abandonó el creer, pero no la fe. Porque la fe es convicción de lo que no veo. Voy a tener que cortar aquí esta palabra, es mucho más grande, hermano. Voy a hacer otro video con esta palabra porque la consecuencia
que tú vives hoy marca si estás caminando en la carne o caminando en el Espíritu. Oramos al Señor. Gracias, Padre mío, Dios mío, Señor de los cielos y de la tierra, por esta palabra. Señor, recibe honra, recibe gloria, recibe adoración. Bendice a mi hermano que ha estado conectado, contactado con nosotros a través de las redes, Padre. Bendice al que va a ver este video, que reciba esa rema como si fuera la impartición justa en el tiempo kairos de Dios. Padre de los cielos, gracias te doy por toda la palabra y porque lo que has hablado a mi espíritu y mi corazón. En el nombre de Jesús te bendigo, Padre mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Les bendigo, les abrazo desde Cali, Colombia, su servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Paz del Señor.